Ok. Hola, ¿cómo están? Hoy voy a hablar sobre el capítulo 1 de Freeman Freeman, la enseñanza de la lectura y escritura en español y en inglés, en clases bilingües y de doble inmersión. ¿Ok? Y el tópico de hoy es el desarrollo de la lectoescritura. Y yo soy Angela Johnson. Ok, entonces el capítulo 1 habla un poco del contexto para desarrollar la lectoescritura de los estudiantes bilingües. Entonces el contexto es una de las cosas más importantes para que uno pueda aprender dos idiomas, dos lenguas, ¿verdad? Y este capítulo habla mucho de eso, siempre tiene mucho que ver con eso. Entonces vamos a hablar de programas bilingües en los Estados Unidos y estamos en el estado de Washington, entonces vamos a platicar un poquito sobre Washington también. ¿Ok? Aquí tengo una frase del libro que dice, ser bilingüe es como vivir en dos mundos. Uno puede hablar con personas en español y entrar en su mundo. Lo mismo pasa cuando hablas, escribes y lees en inglés. Y creo que estudiantes en todo el mundo y personas, ¿verdad? Piensan así y tienen una sensación así que entran en un mundo completamente diferente. Uno puede tener acceso a cosas que uno no puede tener con un idioma, una lengua diferente, ¿verdad? Pueden tener una comunicación bien plena con otros. Y es muy interesante. Entonces, es bueno que como maestro, como educadores, uno esté siempre pensando en cosas así como cuáles son los textos y cuáles son las cosas que voy a presentar a mis estudiantes para que ellos puedan tener acceso a un mundo nuevo, ¿verdad? Perfecto. Ok. La teoría que apoya la educación bilingüe. Freeman y Freeman, 2009, ¿verdad? Dicen que cuando a los estudiantes se les enseña en la lengua materna y desarrollan competencia en esa lengua, la competencia adquirida se transferirá a la segunda lengua. Entonces, a veces lo que yo miro mucho es que los estudiantes empiezan a aprender en inglés y ya no aprenden más nada en su primer idioma. Por ejemplo, en español, ¿verdad? Ellos empiezan a aprender en inglés y no hablan más español, no escriben en español. Y en la casa a veces sí, a veces no, ¿verdad? Y lo que pasa es que se olvidan de su primera lengua, de su primer idioma. Y lo que pasa es que no tienen como una manera para adquirir las dos lenguas juntas, ¿verdad? Y si aprenden las dos lenguas juntas, tienen como apoyo del primer idioma para apoyar el segundo idioma y así van. Pero si uno completamente saca el primer idioma y el segundo, ya no tiene mucho cómo continuar. Entonces, tener un enfoque bilingüe es la mejor manera para enseñar a los estudiantes. Entonces, Freeman en el capítulo 1 hablan mucho de eso. Los programas bilingües que tenemos disponibles en los Estados Unidos, los más populares, ¿verdad? Son los que están aquí en la pantalla. Tenemos inmersión de inglés estructurado, tenemos bilingüe de transición de salida temprana, generalmente hasta el segundo grado ya no tiene más español o otro idioma, a veces puede ser en chino o ruso o otro idioma, ¿verdad? Otra lengua, pero cuando llegan al segundo grado ya no más, ¿verdad? Solo todo en inglés.
bilingüe de transición de salida tardía, a veces puede ser en quinto grado o octavo, y a veces un poco más tarde. Depende del distrito, depende de la ciudad, depende del dinero, si hay dinero para continuar el programa o no, pero de salida tardía lleva más tiempo. Pero hay como quinto grado, a veces ellos ya dicen que es tardía, porque ya no es más segundo grado. El otro programa también es el programa bilingüe de doble inmersión o doble vía, ¿verdad? Dual language, ¿sí? El programa tradicional de inglés como segunda lengua es ESL, ¿verdad? Y muchas veces es lo que llaman de pull-out model, ¿verdad? Que sacan los estudiantes de ahí de la clase para tener otra clase afuera del salón con los otros estudiantes. Y eso a veces hay mucho problema ahí porque cuando uno sale del salón para ir a otro lugar, uno no sabe lo que está pasando ahí y tiene un contexto muy pobre a veces. No hay nada ahí, es muy sencillo, no hay otras personas para tener una conversación, solo la maestra o la ayudante o quien sea, peer educator, ¿verdad? Y a veces no tienen un contexto rico para el aprendizaje, entonces se queda un poco difícil. Y cuando vuelven al salón, ya no saben lo que los otros están haciendo y se quedan así, oh, ok, ¿verdad? Entonces no aprenden aquí en el salón y no aprenden afuera mucho. Entonces a veces no está muy efectivo. Entonces puede ser que sea un poquito difícil para los estudiantes. Y el último que tengo aquí en la pantalla es el programa de la adquisición del inglés por medio de contenidos. Eso puede ser como GLAD, Guided Language Acquisition Design, que como si fuera like Sheltered English, o SIOP, Sheltered English Instruction, que son por medio de contenidos. Uno puede tener como la enseñanza de contenido y lengua con el contenido, con matemáticas o ciencias o estudios sociales, y aprenden el inglés así, como escribir, como leer y todo eso. Y entonces muchos distritos tienen programas así para los estudiantes, ¿verdad? Y muchos distritos tienen todos esos programas juntos. Un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí. Entonces, tiene un poquito en cada escuela y para servir a los estudiantes de maneras diferentes. ¿Ok? Mi pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Cuál es el programa, en su opinión, que es el programa más bueno, más efectivo, más que el estudiante debe tener la oportunidad de estar hacer parte de este programa? ¿Qué piensan? ¿Verdad? A ver, vamos a ver el próximo gráfico que tengo aquí. Entonces aquí, estudios longitudinales muestran que el modelo bilingüe de transición de salida tardía y doble inmersión obtienen mejores resultados que nosotros todos. Entonces, si uno mira este gráfico aquí que tenemos aquí, mira, y si uno no recibe servicios, estamos abajo, aquí, no hay nada. Uno llega aquí como, aquí abajo, mira, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que son como los grados, ¿verdad? Como años que están ahí. Como casi no tienen una progresión de aprendizaje. Mira, en rojo, two-way dual language, de doble vía, doble inmersión. Y después, one-way dual language, en amarillo, con el cuadrado. Pero después tenemos early exit, ahí después tenemos early exit en ESL, y tenemos content-based ESL,
que puede ser como glad, y es el pull out cuando salen de su clase. Entonces, cuando uno mira ahí lo que está pasando con los estudiantes, uno tiene que pensar, ¿cuál programa tenemos que tener para los estudiantes para que ellos puedan ser bien sucedidos, ¿verdad? Para que tengan suceso y puedan tener una buena experiencia en la escuela, ¿verdad? Y ese estudio es de 2002, ya como hace, ¿qué? 18 años. Y no ha cambiado, muchas cosas no han cambiado, ¿verdad? Entonces, 18 años, uno ya tiene tiempo para cambiar cosas y saber que podemos cambiar la educación de una manera que ayude a los estudiantes, ¿verdad? Entonces, a ver qué. Y ustedes son los maestros, ¿verdad? Pueden cambiar cosas en su salón y en su distrito para los estudiantes, para que ellos estén bien felices, ¿verdad? Para que aprendan mucho. Cuando uno va a aprender un lenguaje, ¿verdad? Hay 4 dominios, hay 4 maneras de pensar en una lengua, ¿verdad? Uno aprende a leer, a escribir, a hablar y a escuchar, ¿verdad? Entonces, uno no puede pensar, oh, ya, este estudiante solo está aquí en los Estados Unidos como hace 2 meses y, oh, ya sabe escribir, o ya sabe hablar y todo. Pero a veces el estudiante ya está aquí, por ejemplo, hace 3 años y habla muy bien, wow, pero uno le va a dar un papel para escribir, no puede escribir mucho. Y uno piensa, wow, pero este estudiante sabe hablar mucho, pero no escribe nada. Bueno, el lenguaje tiene que desarrollarse como en 4 partes diferentes. Entonces uno puede pensar, oh ya habla, pero no puede pensar, oh ya, tiene que escribir de la misma manera. No, las partes del lenguaje están como diferentes, ¿verdad? Entonces la lectoescritura es una parte. Escribir y leer son partes de la lectoescritura. Hablar y escuchar son la parte del lenguaje oral, ¿verdad? Entonces, llamamos de la parte productiva la parte de hablar y escribir. Entonces, hablamos y escribimos. Esas son las partes productivas del lenguaje. Las partes más como receptivas, que uno no tiene que hacer mucho, es escuchar, más como passive, ¿verdad? Pasivo, y leer. Leer está difícil, ¿verdad? Porque para leer uno tiene que trabajar mucho. Si uno no sabe leer, tiene que trabajar mucho para leer. Entonces, escuchar y leer son receptivos y hablar y escribir productivos. Pero en este capítulo vamos a hablar mucho de la lectoescritura, escribir y leer, ¿verdad? Entonces, piensen en los 4 dominios del lenguaje y piensen en los estudiantes que tienen en sus salones ahí, en Pasco, en el estado de Washington, de donde sean, ¿verdad? En los Estados Unidos, ¿qué parte del lenguaje ellos ya están más como avanzados? ¿Y cuál parte del lenguaje ellos necesitan ayuda? Para que ustedes puedan ayudarles en estas partes bien específicamente, ¿verdad? Y un idioma lleva mucho tiempo para aprender, como 5, 6, 7 años, ¿verdad? Mucho tiempo. Entonces uno tiene que tener paciencia y dedicación. La investigación que apoya la educación bilingüe. Entonces, los componentes de adquisición del lenguaje. Entonces, hay el número 1, el desarrollo del lenguaje. 2, el desarrollo cognoscitivo del ¿qué? Del cerebro, ¿verdad? Del pensamiento. Y 3, el desarrollo académico. Y 4, los procesos sociales, culturales.
Esa parte está bien importante. Ahorita aquí, déjeme cambiar mi cosa de lugar, a ver qué. Aquí. All right. Perfecto. Ok, entonces tenemos aquí una comparación de educación bilingüe y de educación bilingüe y la educación exclusivamente en inglés, ¿verdad? Los modelos en Prisma de Thomas y Collier, 1997, ¿verdad? De 1997, amplían y clarifican la idea de que el desarrollo de la lengua materna promueve el desarrollo académico en la segunda lengua. ¿Sí o no? El modelo Prisma presenta 4 grandes componentes de la adquisición del lenguaje. El desarrollo del lenguaje, como ya hablé ahorita, ¿verdad? El desarrollo cognitivo, el desarrollo académico y los procesos sociales y culturales. En la escuela, todos los estudiantes deben continuar su desarrollo del lenguaje. Para muchos estudiantes, esto implica aprender a leer y escribir, así como también incrementar su vocabulario y refinar su sintaxis. Además, los estudiantes continúan su desarrollo cognitivo, aprenden a solucionar problemas de mejores maneras y aprenden a interactuar con conceptos más complejos. Al estudiar las diferentes áreas de contenido, también se desarrollan académicamente, como por ejemplo las matemáticas, ciencia, estudios sociales y a lo mejor educación física y cosas así también, ¿verdad? Esta es la meta del estudio en la escuela, ¿verdad? La base para el apropiado desarrollo lingüístico, cognitivo y académico en un contexto social y cultural familiar. Ok, aquí en el lado izquierdo, ¿cómo lo ilustra el modelo Prisma? En los ambientes de educación bilingüe y doble inmersión apropiados, los estudiantes desarrollan 2 idiomas a medida que van incrementando sus habilidades cognitivas y su conocimiento académico. Mira, lenguaje 1 y 2, ¿verdad? Académico y lenguaje. Y abajo también. Al enseñar en la lengua materna, las escuelas reconocen todo el bagaje cultural y social de sus estudiantes. Perfecto, ¿verdad? Perfecto. La enseñanza se construye con lo que los estudiantes traen a la escuela y se añade una segunda lengua. El componente sociocultural incluye variables individuales como la ansiedad y la autoestima y todas esas partes sociales, ¿verdad? Todo tiene que ver con el aprendizaje del lenguaje y de todo, ¿verdad? Ahorita en la parte 2, a la derecha, si uno solo aprende inglés, mira lo que pasa. Cuando toda la enseñanza ocurre en inglés, los estudiantes de inglés como segunda lengua se retrasan en su desarrollo lingüístico, cognitivo y académico. Y mientras no pueden entender lo suficiente en inglés, no podrán beneficiarse de la enseñanza en esta lengua. Para entonces, ya estarán atrasados en relación con sus compañeros de habla inglesa y estando atrasados será muy difícil ponerse al día con ellos. Aún más, cuando su lengua materna no es utilizada, la escuela falla al no tener en cuenta los aspectos sociales y culturales que los estudiantes de inglés traen a este espacio. El único aspecto que se promueve es el desarrollo lingüístico en inglés. Sí, entonces ahí tenemos el modelo Prisma en un ambiente donde solo se enseña en inglés. Entonces en el medio aquí pueden ver, mira, procesos sociales y culturales, mira aquí. ¿Me puede ver otra vez? Voy a poner mi video aquí arriba. Procesos sociales y culturales ignorados. Esta palabra es bien negativa, ¿verdad? Entonces uno tiene que pensar, ¿qué estamos haciendo con los niños? ¿Y por qué estamos haciendo eso? Entonces,
2 idiomas, 2 lenguajes, ¿verdad? Es mejor que solo uno, ¿verdad? Perfecto. A ver. Ok, a ver si puedo mover aquí. Ok, ahorita para su exploración de la lectura, que van a hacer ahorita, está en su Canvas, ok, el documento está ahí. Van a poner cierto o falso, ok. Los estudiantes necesitan por lo menos 6 años de enseñanza en su lengua materna para poder transferir sus habilidades lingüísticas al inglés. La educación bilingüe es más beneficial para los estudiantes que están aprendiendo el inglés, ¿cierto o falso? ¿Y por qué? Vamos a hablar en clase, ¿ok? La inmersión exclusivamente en el inglés les ayuda a los estudiantes a aprender más rápido. La enseñanza en la lengua materna genera mejores logros académicos para los estudiantes que están aprendiendo el inglés u otros idiomas. Y la oposición a la educación bilingüe es por una actitud de temor a los inmigrantes. Entonces, hay partes del capítulo que yo no hablé, pero hay partes sobre la historia de la inmigración, de los de personas de otros países que están aquí en los Estados Unidos y cómo la educación bilingüe empezó y por qué y todo eso. Entonces, leen todo el capítulo para poder hacer esta parte de la exploración de la lectura y el cierto o falso. ¿Ok? Y la última parte es esta aquí. Mira, pueden ver, mirar, a ver qué. Déjenme cambiar eso de lugar. Quiero que en las páginas 10, 11, 12, 13 y 14, quiero que lean sobre las teorías, ¿ok? Del principio de la interdependencia, ¿ok? De la competencia común subyacente y también el modelo Prisma que expliqué ahorita. Y quiero que escriban un poquito sobre eso. ¿Ok? Y ya. Muchísimas gracias y nos vemos en la clase. Bye, bye.